bendiga, hermanos. Es un privilegio estar aquí, en este lugar y delante de la presencia de Dios. Impone la presencia de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Usted vino a escucharla? ¿Está preparado para escucharla? ¿Qué le parece si antes hacemos una oración? Y le pedimos a Dios: Señor, abre mi corazón, abre mi mente, yo quiero recibir tu palabra, porque es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Lo que vamos a leer aquí es la Biblia, la palabra de Dios, y tenemos que tener esa mente, ese corazón preparado para recibirla. Vamos a orar. Padre bendito, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque esta es tu casa, casa de oración, y a eso hemos venido, a orar, Señor, a acercarnos a ti. Traemos problemas, necesidades, luchas, pero tú estás aquí en medio de tu casa y venimos a alabarte y venimos a glorificarte. Venimos a estar cerca de tu presencia y a presentar, Señor, primeramente a presentarnos y a alabarte y glorificarte, y también a presentar nuestros problemas y necesidades. Yo sé que está aquí, Señor, tu Espíritu Santo. Tócanos, abre nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir tu palabra, para poder alimentarnos de tu palabra y para que podamos obedecerla. Gracias por este pueblo, por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos. Toma también sus problemas, sus luchas y necesidades, porque también somos necesitados, porque te necesitamos a ti, Señor. Perdona tanta falla y tanto error. Límpianos para que este lugar, Señor Santo, podamos estar aquí delante de tu presencia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me permiten? Voy a quitarme un momento este utensilio, esta herramienta que ya se hizo costumbre, y vamos a hablar acerca de un tema muy importante. ¿Sabes enfrentar la tentación? Ese es el tema. ¿Sabemos enfrentar la tentación? Yo sé que usted en este domingo, en este día precioso, ha venido con ese objetivo de escuchar su palabra, y ya lo cantamos, trajo su ofrenda, y no estoy hablando, gracias, y no estoy hablando de la ofrenda económica, porque usted en el canto yo creo que lo hizo. ¿Sabe qué fue lo que cantamos? Una ofrenda de obediencia y de amor. Eso fue lo que cantamos, Yo no sé si usted le puso atención a la letra. Decía que traemos nuestra ofrenda de obediencia y de amor. Espero que usted haya traído esa ofrenda el día de hoy. ¿Sabes enfrentar la tentación? Yo vi en el diccionario, y es un diccionario al que tenemos acceso todo el mundo. Y fíjese cómo dice el diccionario acerca de la tentación. Dice que la tentación es la instigación, el estímulo o el impulso repentino que induce o excita a las personas para hacer o realizar una cosa mala. Eso es lo que dice el diccionario acerca de la tentación. Pero ya que hablamos de la tentación, también es importante mencionar al tentador. Y el diccionario dice que el tentador es el demonio, que su trabajo es hacer caer a la humanidad, y además, fíjese lo que dice, y además lo disfruta mucho. Lo disfruta mucho cuando ve caer al hombre. El diablo es el encargado de instigar, inducir, estimular o persuadir a los hombres para hacer una cosa mala. Eso es lo que dice los diccionarios acerca de la tentación. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, el manual de la vida. Y ese manual de la vida usted lo tiene ahí en sus manos. Es el que nos guía, el que nos enseña cómo salir adelante,
Aquí en este libro, en este manual de la vida, está el presente, está el pasado, está el futuro para cada uno de nosotros. Y fíjese lo que dice ahí, 1 Corintios, es el versículo, uno de los versículos más importantes de la Biblia que habla sobre este tema, 1 Corintios 10:13. Espero que ya esté ahí para que juntos lo podamos leer. 1 Corintios 10:13. Ya está ahí. Fíjese lo que dice, yo lo voy a leer, usted ponga atención. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que aunque vengan las tentaciones, porque yo creo que usted, cada uno de nosotros sabe lo que es la tentación, porque cada uno de nosotros hemos pasado por una tentación. O alce la mano el que no sabe lo que es una tentación. Todos sabemos lo que es una tentación y la palabra de Dios aquí es muy clara. Así lo dice, pero fiel es Dios, dice, que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir. No nos dice que no nos va a dejar, que no vamos a pasar por tentación. Todos, como seres humanos, vamos a pasar por la tentación, pero dice aquí que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Estas palabras, esta palabra es palabra de esperanza, de fortaleza para cada uno de nosotros para poder vencer la tentación cuando llegue. Dice aquí su palabra, y es una promesa, que Él nos da el poder para resistir la prueba de la tentación, porque la tentación es eso, una prueba para cada uno de nosotros. Ya hablamos que es la tentación, pero también tenemos que tener cuidado porque también está el tentador. Y el tentador es el que dice aquí que lo disfruta mucho. Si hacemos un resumen de lo que dice la Biblia, también la Biblia nos enseña que la tentación viene de nuestros malos deseos, de la dureza de nuestros corazones y no de parte de Dios. Empieza en nosotros con malos pensamientos y se vuelve pecado cuando llegamos a hacerlo, a practicarlo. Y cuando le damos lugar y permitimos que esa tentación llegue, que esa maldad se convierta en acción. Pero, ¿cómo empieza la tentación en el origen de la humanidad? Hemos leído varias veces este pasaje en el origen cuando Eva escuchó al tentador. En cuanto se refiere a una desobediencia de los primeros hombres aquí en este planeta y que provocó el enemigo, el tentador, con Eva. Dice, y vamos a leerlo, ahí en Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Aquí empieza la tentación en el origen de la humanidad. Dice Génesis 3, 1 al 6, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Analicemos este pasaje. La serpiente, que es Satanás, tentó a Eva, haciéndola dudar de la bondad de Dios. El tentador sugirió y convenció a Eva que Dios era estricto y hasta quizás egoísta, ya que no quería que Eva y Adán tuviesen todo el conocimiento del bien y del mal. Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había prometido, de todo lo que Dios le había dado, y que centrara su atención en la única cosa que no tenía: el conocimiento del bien y del mal. A veces así somos, así como Eva. Nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado amor, nos ha dado protección, está con nosotros todos los días. Pero nos olvidamos de eso y le reclamamos a Dios de alguna cosa que no tenemos. Así le sucedió a Eva. Se había olvidado de todo lo que Dios le había dado y que pusiera atención en lo que el tentador le había dicho, y que no podía tener el conocimiento del bien y del mal. Así es el ser humano. Usted tiene muchas cosas, muchas bendiciones. Usted es rico. Hermano, pero si yo no tengo dinero, yo no estoy hablando de dinero. Usted es rico porque tiene el amor, el perdón, la misericordia, el amor de Dios. Por eso es rico, es privilegiado. No todo el mundo lo tiene, porque si el mundo lo tuviera, estarían llenas todas las bancas y no cabría la gente. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y usted ha sido escogido por Dios. Satanás utilizó un motivo sincero para tentar a Eva. ¿Cuál era ese motivo? La máxima tentación: llegarás a ser como Dios. No está mal que Eva pensara llegar a ser como Dios. Aquí se está refiriendo en cuanto a la santidad. Incluso parecerse más a Dios, yo creo que es la meta suprema de la humanidad. Es la meta de usted y de mí, parecernos a Dios. Si esto es lo que se supone que tenemos que hacer, ¿o no? Yo le hago esta pregunta en esta mañana. ¿Debemos parecernos a Dios? Ahí lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es una meta de cada uno de nosotros: buscar cada día parecernos más al Señor. Pero lamentablemente Satanás engañó a Eva. Quizás no fue el modo apropiado, ¿sí?, de lograr este objetivo de Eva. Porque Satanás le dijo que ella podía parecerse más a Dios, pero desafiando su autoridad, tomando su lugar, decidiendo por sí misma lo que era mejor para su vida. En otras palabras, apartado de Dios, tomando sus propias decisiones. Y así Eva aceptó vivir en pecado y lamentablemente junto con Adán se apartó de Dios. Eso es lo que hace el mundo actualmente. Toma sus propias decisiones sin consultar a Dios. Está apartado de Dios, totalmente alejado de Dios. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo es tu vida en este momento? ¿Estás apartado de Dios?
Tienes problemas, luchas, necesidades en tu hogar, en el trabajo, con tu familia, etcétera, etcétera. ¿Haces cosas que no agradan a Dios? Por favor, no escuches al tentador. Actualmente, la humanidad lo escucha. Actualmente, todo el mundo le hizo caso al tentador y está apartado de Dios. Pero yo te digo en esta mañana, tu hermano que me escuchas, amigo, reconcíliate con el Señor. Pídele perdón y hoy Dios te perdonará. Es importante que no te apartes de la presencia de Dios, que no te alejes de Dios. Los tiempos son difíciles. Reconcíliate con el Señor. Pero, ¿cómo opera la tentación? Es importante que escuches con atención lo que voy a decir en este día. Es importante para usted y para mí. Nos ayuda mucho saber que Satanás, sí, Satanás el tentador, es completamente predecible. ¿Qué quiero decir con estas cosas? Que él, desde el inicio, como lo acabamos de leer, usa la misma estrategia para atacar al hombre. Sigue el mismo modelo, el mismo patrón de mentiras y engaños. El mismo apóstol, el apóstol Pablo, nos aconseja en 2 Corintios 2:11. Y dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus artimañas y sus maquinaciones. Nos está advirtiendo el apóstol Pablo mediante la palabra de Dios que tengamos cuidado con el tentador. Fíjese lo que dice otra versión de la Biblia, este mismo versículo, 2 Corintios 2:11. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que tengamos cuidado con el enemigo y nos enseña cómo es él, cómo es el enemigo. ¿Sabe por qué nos enseña? Porque él también pasó por esa tentación. Satanás lo atacó. Jesucristo sabe lo que es la tentación porque él la padeció, pero salió triunfante. El mismo Jesús nos dice que tengamos cuidado con el enemigo y nos enseña cómo es él. Ahí en Juan 8:44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él está hablando de los pecadores, está hablando de aquellos que se han dejado engañar por él. Y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentiras. El Señor Jesús nos está enseñando que tengamos cuidado, que lo conozcamos cómo es Él. Pregunta para la iglesia, para usted hermano, para usted amigo, para el que nos está escuchando. ¿Cuántas veces has derrotado la tentación? No me responda. ¿O cuántas veces la tentación lo ha derrotado? Cada vez que intentamos bloquear un pensamiento en nuestra mente, parece que lo grabamos más y más en nuestra memoria. Y cuando resistimos esa tentación, como que se hace más fuerte. Y esto resulta especialmente cierto en el caso de la tentación, en el tema que estamos hablando. Y no la derrotamos luchando contra esos sentimientos que nos produce y nos hace daño. Y ahí está la tentación. Cual sea la tentación, aquella que nos hace hacer cosas malas que nosotros no queremos hacer. Y a veces nos concentramos tanto en esa idea y pensamos y pensamos y se hace más fuerte y parece que nos va a ganar. Pero
Muchas veces la tentación empieza en nuestra mente cuando captamos la atención de algo. Y lo que capta nuestra atención estimula el deseo. Después ese deseo se activa y desvía nuestra conducta y actúa en base a lo que sentimos. Pero también empieza por la mirada. Hacer caso omiso a una tentación es más difícil que luchar contra ella. Nuestra mente ahí está, pero empieza por lo que miramos. Ahí está la mirada, nuestros ojos. Entonces, tenemos que luchar. Entonces yo te recomiendo algo. Cuando la tentación te llame por teléfono, no discutas con ella. Simplemente cuelga. ¿Qué es lo que hace usted cuando suena el teléfono y le hablan del banco para ofrecerle una tarjeta de crédito y le dicen que ya fue autorizada o que ya tenemos un préstamo, no necesitas más cosas, ya fue autorizado tu préstamo por más de $1,000,000? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué le dice a la señorita? No, señorita, muchas gracias. ¿Y sabe qué es lo que hace? Cuelga. Cuando la tentación te llame por teléfono, cuelga inmediatamente. Hay ocasiones en que lo correcto en la tentación es huir. ¿Qué fue lo que hizo José el soñador cuando llegó la tentación? Huyó, corrió. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay ocasiones en que lo correcto es huir. Levántate y apaga la televisión, aléjate de aquel grupo que está diciendo cosas inmorales, no provechosas, chismes, malas ideas, malas conversaciones. Abandona esa película que estás haciendo, para el televisor, apágalo, o esa novela, o esos actos que te estimulan a sentir la tentación. Huye de ella. Hay un dicho que dice, si no quieres que las abejas te piquen, aléjate del enjambre o aléjate del panal. Por tu bien, quédate lejos de ellos. Yo no sé si usted alguna vez lo han correteado las abejas. A mí ya me pasó. En mi trabajo yo tuve que ir un día a un lugar de tierra caliente. Íbamos por las brechas y ahora sí, como dicen, como en las películas, iba un guía con un machete cortando brecha y nosotros atrás, él era el guía, íbamos a una mina y no sabíamos el camino, él sí, pero había mucha vegetación y él iba cortando, en serio, no había dónde pasar, pura vegetación, y con el machete iba abriendo camino y cortando. Éramos como 10 gentes que veníamos atrás y en una de esas que grita, abejas a correr. Estaba un panal enorme ahí en una de las ramas y cuando llegó el machetazo no se fijó y cayó el panal. Y lo único que gritó es, a correr porque vienen abejas. No, yo escuché esto y ¿sabe lo que hice? A correr. Yo iba junto a él y les gané a todos. Yo me fui corriendo, pero venía una persona ahí detrás, traía lentes, me acuerdo, no alcanzó a correr, era un poquito lento. 2 abejas se le metieron debajo de los lentes, le picaron los ojos. Aquí en la parte, no hombre, hubiera visto ya después que corrimos como a 1 kilómetro, que estábamos allá, llegó, pero cuando yo lo escuché, pero pegaba de gritos. ¡Ay, ay, ay! Cómo las abejas le picaron cuando llegó allá. No, hombre, traía los ojos pero hinchados. ¿Cuál es el consejo que le damos en esta mañana? Si quieres que las abejas no te piquen, aléjate del enjambre, aléjate del panal. Por tu bien, quédate lejos de ellos. Así es la tentación. Aléjate por tu bien de la tentación. Desde el punto de vista espiritual, nuestra mente es el órgano más vulnerable. Para reducir las tentaciones,
mantén tu mente ocupada en la palabra de Dios. Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor. Este es el principio del reemplazo. Cuando a tu mente llegue la tentación, reemplázala. Busca la palabra de Dios. No tienes que hacer pública tu tentación. El mundo entero no tiene que saber acerca de tu tentación. Pero necesitas contar por lo menos con una persona a quien expresarle que tú tienes ese deseo. A veces no podemos con esa tentación. A veces es más fuerte que nosotros y necesitamos que alguien nos escuche. Necesitamos que alguien ore por nosotros. No te quedes callado. No luches solo. Busca la palabra de Dios, sí, pero también busca a un hermano, al pastor, alguien que te pueda ayudar, a la iglesia para que oren por ti. Eclesiastés 4, 9 al 10 nos da un excelente consejo. Eclesiastés 4, 9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Estas palabras son para todos aquellos hermanos que luchan y que no pueden vencer a la tentación, o lamentablemente también para aquellos que se van de la iglesia. Estos tiempos que nos tocaron vivir, dice la palabra de Dios, que muchos se enfriarán en el camino. Y lo estamos viendo. Ya no vienen a la iglesia, se van de la iglesia, están fríos. Estas palabras son para todos aquellos que tristemente vemos que se van de la iglesia. Y muchas veces esta decisión que toman los aleja de Dios. Quedan a merced del enemigo. Quedan desamparados a las oraciones y a la protección de la iglesia. Algunas tentaciones solo se superan con la ayuda de los hermanos, con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de nuestros familiares que oran por ti. Esto te anima, te ayuda para que asumas esa responsabilidad y puedas enfrentar la tentación. ¿Realmente quieres ser sanado de esa tentación? Tienes que ser constante. La solución es muy clara. No la reprimas, manifiéstala, enfréntala sin miedo. Esa revelación de tu sentimiento con esa tentación es el principio de la sanidad. Satanás, el enemigo, el tentador, quiere que pienses que tu pecado y tentación son únicos y que por lo tanto son un desastre. Y dice, guarda ese secreto, no lo comentes con nadie. No, hermano, hermana, todos estamos en el mismo barco. Pide ayuda, que oren por ti, que la iglesia ore por ti. Que tus familiares oren por ti. No estás solo. ¿Quiere decir que todos luchamos con las tentaciones? Sí, cada uno de nosotros luchamos con esa tentación. Cada uno tenemos en particular una tentación, porque el enemigo conoce nuestras debilidades en lo particular con cada uno de nosotros. Y Dios nos advierte que tenemos que confiar en Él. No debemos ser arrogantes, tampoco debemos ser confiados. Esta es la receta para el desastre. No te confíes en el enemigo, más bien confía en nuestro Dios maravilloso. No te coloques tampoco en situaciones de tentación. Evítalas, aléjate de ellas. Recuerda que es más fácil huir de la tentación que salir de ella. Dice 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Si estás en estos momentos cerca de la tentación, ora a Dios. Huye de la tentación. Aléjate de la tentación. Recuerda que Satanás y sus demonios están acechando nuestra vida. Están alrededor de nosotros y ellos están ofreciendo todo tipo de seducciones con el propósito de que caigas. Con el propósito de que te apartes de Dios. Evítalo, no caigas en la tentación, no seamos
desobedientes. Lamentablemente, todos aquellos que caen se desaniman, se apartan de Dios. Cuando entran en la tentación, se rinden, no hacen ningún esfuerzo por salir. Esta es una desafortunada condición. No, tenemos que luchar. No te desesperes. Acércate a Dios. Dios da una maravillosa provisión. Tú tienes el poder de Dios. Obtén la victoria de la tentación. La primera cosa que tiene que saber un cristiano es que Dios nunca se va a alejar de ti. Él dirige tus pasos. El apóstol Santiago claramente condena la actitud del hombre que culpa a Dios por las circunstancias tentadoras. A veces hasta culpamos a Dios por lo que nos está pasando. Santiago 1:13 al 15, fíjese lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Entonces es por nosotros, por lo que hay en nuestro interior. No te dejes manipular por el diablo. El diablo te va a atacar. Satanás conoce perfectamente nuestras debilidades y por allí nos va a atacar. Hay una fábula acerca de la tentación. Es una fábula que se llama El burro y el diablo. Dicen que había un campesino que tenía sus tierras y estaba orgulloso de su burro. Un burro joven, fuerte. Ese burro lo quería mucho, porque además le ayudaba mucho en el trabajo. Todas sus cosechas, todo lo que él producía, lo cargaba en su burro, que era muy fuerte, y lo llevaba al pueblo y vendía sus cosas. Él amaba a su burro. Al final de sus tierras estaba un árbol grande, fuerte, que daba sombra a su burro, y todas las tardes iba y lo amarraba allí. Ese árbol estaba junto a las tierras de su vecino. Todas las tardes él iba y llevaba a su burro, lo acariciaba y le decía: eres muy trabajador, burrito, te quiero mucho. Y lo amarraba ahí, a su burro, ahí en ese árbol. Pero un día Satanás vio ahí al burro amarrado y ¿sabe qué hizo? Lo desató. El burro, al verse libre, pasó al terreno de su vecino y estaba ahí el maíz verde maravilloso y se fue a comer ahí en ese terreno, en ese sembradío de su vecino. Estaba la otra casa ahí de su vecino y la señora, la esposa de un matrimonio que vivía ahí, escuchó que alguien estaba ahí en su huerto, ahí comiéndose el maíz, y cuando se asomó, vio al burro que estaba acabando con todo el maíz. Tomó un rifle y se fue directo con coraje de que el burro se estaba comiendo ahí su maíz, y vio al burro y lo mató. Cuando el vecino, el dueño del burro, escuchó el ruido, también tomó su fusil y dijo: de seguro algo le está pasando a mis vecinos, voy a ayudarle. Y tomó su rifle y también se fue corriendo hacia donde escuchó el disparo. Cuando llegó, vio a su burro muerto. Inmediatamente pensó: los vecinos lo mataron. Corrió de coraje, de ira, porque vio muerto a su burro, y fue con una patada, rompió la puerta, entró y vio a la señora. Dice: con que usted mató a mi burro, y le disparó y mató a la señora. Se regresó rápido a su casa con los disparos. El esposo de la señora estaba por allá también haciendo su trabajo. Corrió rápidamente, llegó a su casa. En el camino encontró al burro muerto, entró a su casa y encontró a su esposa muerta.
De seguro fue el vecino, el dueño del burro. Tomó su rifle, se fue corriendo a la otra casa, entró también y mató al esposo, al dueño del burro. Cuando los hijos escucharon también del dueño del burro los disparos, llegaron también, vio a su padre muerto, dijo fue el vecino, corrieron y mataron a la otra persona e incendiaron la casa y todo lo que estaba por ahí. Después de todo este relajo, Dios vio y fue y le reclamó a Satanás. Y le dijo, ¿pero qué has hecho? Mira todo lo que has provocado. Mira todo lo que has causado, le reclamó al diablo. El demonio, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba llorando. ¿Sí me escuchó bien? Estaba llorando, pero de risa, por lo que había provocado. Y estaba ja, de todo lo que había provocado en eso. Estaba burlándose de lo que había pasado y le contestó a Dios, pero Señor, yo no hice nada malo, solo solté al burro. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Que cuando Satanás suelte al burro, tenga cuidado con las provocaciones de la tentación. Tenga cuidado, Satanás está suelto. Dios puede probar a sus hijos, lo cual es válido. Cuando Dios nos prueba, Él lo que quiere es limpiarnos, purificarnos, fortalecernos, pero jamás Dios nos guía hacia el pecado. Sin ninguna excepción, el pecado siempre es el resultado de una simpática cuerda de la tentación que nos atrae. Es como una campanita que hace sonar ahí, que está escuchando, y entra al corazón humano. Y cuando nosotros damos suelta a esa tentación, damos rienda suelta a esa tentación, es cuando llega el pecado. A veces le echamos la culpa a alguien. No es que yo no tengo la culpa, es el medio, es el vecino, es la sociedad, es el trabajo, es mi esposa, es mi esposo, es la situación en que vivo. Sí, pero la tentación empieza por nosotros. No le eches la culpa al vecino. Además, es una prueba en estos tiempos tan difíciles. Recuerden que el tiempo es corto, que prontamente o próximamente viene el Señor por su iglesia. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Arrepiéntete, el tiempo es cumplido. ¿Y qué más? El reino de Dios está cerca. Entonces, es importante el tiempo. Tenemos que acercarnos a Dios. No sabemos cuándo vendrá el Señor por su iglesia, por usted o por mí. El tiempo es importante y ese tiempo tenemos que saber aprovecharlo y rendir cuentas al Señor y estar preparados. Es la esperanza. Y mientras hay vida, hay esperanza. Pídale perdón a Dios y hoy el Señor lo perdonará. Acércate a Dios y el Señor estará cerca de ti. Ya lo dijo nuestro gran poeta mexicano llamado Juan Gabriel. Dios perdona a muchos, pero el tiempo no perdona a nadie. Entonces nosotros cuando nos acercamos a Él, cuando decimos yo he pecado, nosotros tenemos la esperanza de que el Señor nos perdone. Yo he pecado sí, pero ya no quiero volver a cometer ese pecado. El Señor nos perdona. No perdamos el tiempo. Busca a Dios. Pídele perdón. Combate la tentación, enfrenta la tentación. El cristiano, usted y yo, amigo o hermano, necesitamos reconocer lo importante de la palabra de Dios. La Escritura nos dice que tenemos la victoria en la tentación. El salmista, ahí en el Salmo 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, se hace parte integrante de nosotros, de nuestra vida, nos fortalece. Tenemos el poder de Dios para vencer la tentación. Cristo lo demostró, Él venció a la tentación. Ahí nuestro Señor Jesucristo, cuando era tentado en Mateo 4:7, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él es el vencedor de la tentación. Él nos conoce, sabe que la tentación es fuerte. Por eso Él nos da el poder para vencer la tentación. Por eso necesitamos estar constantemente en ayuno, en oración, leyendo la palabra de Dios. Esto nos fortalece, son requisitos importantes para vencer la tentación. La palabra de Dios nos advierte de los métodos de Satanás. Pero también la palabra de Dios nos dice que somos fuertes en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. La tentación no es un pecado. Todos pasamos por la tentación. Pero si hacemos caso, pero si nosotros escuchamos al tentador y caemos, se vuelve pecado. Nuestra conducta debe ser íntegra. No corramos el mayor riesgo. No llegues a ser derrotado por el pecado. Aléjate de la tentación. No la tomes en cuenta. Los mandamientos de Dios son maravillosos. Ellos nos inducen, nos enseñan, nos conducen a la victoria. Él nos da las promesas de seguridad. Él, el Señor, nos fortalece con su Espíritu Santo. Nos hace personas diferentes. Nos hace personas vencedoras, que enfrentemos la tentación y que salgamos victoriosos. Esto es verdadero, no solamente son palabras. El cristiano tiene que crecer diariamente, alimentarse con la palabra, cambiar de actitud, enfrentar la tentación, enfrentar el pecado. Este es un problema de la humanidad. Los cristianos deben edificarse en su palabra. La Escritura contiene promesas y promesas de ayudas para vencer la tentación, para vencer al pecado. Las personas, si se toman de la mano de Dios, van a salir adelante. Luche, enfrente la tentación, apodérese, tome el poder y la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Descansemos en la gracia de Dios. Obtengamos la victoria y eso va a derrotar a Satanás. La tentación es estrategia de Satanás para hacernos caer. Él quiere seducirnos, estimularnos, cambiar de actitud, emocionarnos con la tentación, porque la tentación es agradable. Yo una vez escuché a una niñita pequeña que era traviesa, grosera, desobediente. Y un día le dijo a su mamá, ¿pero por qué eres tan desobediente? ¿Por qué eres tan malcriada? ¿Por qué eres tan grosera? ¿Y sabe qué dijo? Es que es bien sabroso desobedecer. Es sabroso. Por eso llega la tentación. Por eso a veces caemos. Ser tentados cuando no tenemos a Dios es lo peor. Pero ser tentados cuando tenemos a Dios es maravilloso, porque Él nos levanta, Él nos toma de la mano, Él nos hace crecer, Él nos hace abandonar la tentación, Él nos hace ser hijos suyos. Pero también dice la palabra de Dios que debemos tener un corazón limpio. Dice Marcos 7, 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Eso es lo que quiere que caigamos el tentador. Pero todo empieza por nuestro corazón. ¿Tienes un corazón limpio? ¿Tu corazón está limpio? Él estaba consciente porque él cayó en tentación. Un hombre de Dios cayó en la tentación y por eso el Salmo 66, 18, él lo dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces tenemos que tener un corazón limpio. Ya concluimos. Considerar la tentación definitivamente es uno de los pasos más importantes y peligrosos para usted y para mí. No debemos ser invitados por el engañador. No acepte esa invitación. Esa invitación es atractiva, es seductora. Aléjese. Seguimos siendo carne. Y tenemos que valorar lo que tenemos. Y usted tiene la palabra de Dios. Usted tiene la salvación del Señor. Usted tiene que cuidar esa salvación. Usted no será el primero ni el último en que sea tentado. Pero sí tiene que enfrentarlo. Sí tiene que tener esa experiencia de poder ser un vencedor y poder enfrentarlo. Y tiene, sí, porque así lo enseña la palabra de Dios, que no debemos jugar con la tentación, no debemos hacer caso a la tentación y tenemos que alimentarnos en oración, en ayuno, en la palabra de Dios. Hoy en este día, escúcheme bien, hoy en este día, desde esta iglesia, desde este púlpito, estamos alzando la voz para que la iglesia escuche. Viene un gran periodo de tentación. Sobre este mundo viene un periodo de tentación, pero Dios da a los creyentes, a los que estén con Él, una especial promesa que se encuentra en Apocalipsis 3:10. Recuerde, este mundo está atravesando por un periodo de tentación. Y Apocalipsis 3:10, fíjese lo que nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por lo tanto, usted y yo, el creyente, debemos velar en oración para no caer en la tentación. Lo dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Estás pasando por tentación? ¿Por momentos difíciles? Acércate al Señor. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero enfrentar la tentación. En este momento quizás estoy padeciendo o tengo esa tentación. Señor, yo tengo tu poder. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana. Tu presencia está con cada uno de nosotros. Tu palabra es muy clara. Estamos viviendo momentos difíciles y este mundo se va a enfrentar a las tentaciones. Y se está enfrentando a las tentaciones. Ayúdanos, Padre. Tu palabra es muy clara y ahí está la promesa. Queremos ser vencedores. No queremos apartarnos de ti. Tómanos en esta mañana. Ilumínanos. Que tu mente esté en mi mente. Que tus pensamientos estén en mis pensamientos. Que yo pueda decir que soy un vencedor porque tengo al Espíritu de Dios. Ayúdame, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Pero contigo somos más que vencedores. Y aquí está tu pueblo y tu iglesia escuchando tu voz. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. El que está hablando a nuestro corazón es el Espíritu Santo. Redarguye mi corazón y que pueda entender, comprender y que hoy pueda obedecer tu palabra.
Ilumíname. Tengo problemas, luchas, necesidades, tentaciones, miedo, pero tú estás conmigo. Y por eso te doy las gracias. Y por eso te doy la honra y la gloria solamente a ti. Y gracias, Señor, por ese perdón que me das. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Porque tú, Señor, me haces más que vencedor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. El Señor les bendiga.